Hola, bendiciones. Les saluda el pastor Juan Manuel Uzcategui desde Bucaramanga, Colombia, pastor de la iglesia a manos llenas, y hoy con la segunda lección de El Discipulado. Antes recordarles nuestro correo electrónico a manosllenasiglesia@hotmail.com y el WhatsApp más 57 311 46 29 25 8. Escríbanos, comuníquese con nosotros y háganos saber que está siguiendo nuestro discipulado. Responda las preguntas y envíenoslas, que nosotros estaremos con gusto dándole respuesta a todos los correos. Hoy con la lección número 2. La he titulado Un antes y un después. Vida nueva en Cristo Jesús. Toda persona que reciba al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, la vida se le parte en dos, como la historia antes y después de Cristo. Como la historia, nosotros, mi vida antes y mi vida después de Cristo. Una vida anterior, una vida pasada y una vida nueva en Cristo Jesús. En el segundo libro de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice así, y es bueno que usted se aprenda este versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Fíjese que en la Biblia nos está diciendo en la segunda carta de Corintios que toda persona que recibe al Señor Jesucristo, que está en Cristo, que lo acepta, que lo recibe en su corazón, esa persona inmediatamente hay algo que queda atrás y hay algo que comienza de nuevo. Una vieja manera de vivir, una vida pasada, una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Qué es lo viejo que queda atrás? ¿Y qué es lo nuevo que viene a toda persona que recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? Mire lo que dice en el libro de Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, y como hemos pecado, el pecado nos separa de Dios, destituidos de Dios, nos aparta de Dios. Estamos apartados. Toda persona sin Cristo Jesús vive una vida apartada de Dios. Por más que se quiera acercar al Padre, no puede. Por más de que quiera conocer a Dios Padre, no puede, porque el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y Él es el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Luego, si usted cree que está con Dios o que Dios está con usted, nuestro Padre Celestial, el eterno Dios, pues si no tiene a Cristo, no es cierto. Porque de la única manera que nosotros nos podemos acercar a nuestro Padre Celestial es a través de Jesucristo. Porque Jesucristo es el único que puede perdonar pecados. Es el único que tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados. La Biblia dice que nosotros hemos pecado y que las consecuencias de los pecados fue que nos apartó de Dios, nos alejó de Dios, nos destituimos, nos destituyeron de la presencia de Dios. No podemos tener una cercanía, no nos podemos acercar a Dios, al Padre, si no es por medio del Señor Jesucristo. Luego, lo primero que usted debe entender es que en su antes, en su vida pasada, usted estaba destituido, apartado de Dios. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, su actual condición es que está apartado de Dios. Y no se puede acercar al Padre sino por medio de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. En Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Como no tiene fe en el Señor Jesucristo, entonces lo primero que usted entiende es que estaba muerto, destituido de la gloria de Dios.
Y lo segundo que usted va a entender con esta lección es que usted estaba condenado. Había una condena. Usted era culpable por sus delitos y por sus pecados. Usted era culpable por no creer, por no tener fe en el unigénito Hijo de Dios. Toda persona que no ha recibido a Cristo en su corazón, que no ha depositado en Él su fe, toda persona que no tiene a Cristo en su corazón, lo primero que debe entender es que está destituido de la gloria de Dios, apartado, alejado de Dios y que está condenado. Hay una condena sobre él, culpable por sus pecados, por sus delitos, por sus transgresiones. Y en Efesios capítulo 2, verso 1, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Luego, todos aquellos que hemos pecado y que no tenemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, dice la Biblia, lo hemos leído, ¿cómo estábamos? Destituidos de la gloria de Dios, condenados, y aparte de eso, como nos lo acaba de escribir la Escritura, estábamos muertos. Había muerte eterna en nosotros. Toda persona, porque la paga del pecado es muerte, toda persona que no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, que no entiende la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que no recibe ese sacrificio con fe, que no cree en ese sacrificio para el perdón de sus pecados, toda persona que no admita a Jesucristo como su Salvador está, según la Escritura y según lo que hemos leído, primero, destituidos de la gloria de Dios. Segundo, condenados eternamente. Tercero, muertos por la eternidad. Pero ahí es cuando interviene nuestro Padre eterno, el creador de todas las cosas. Ahí es donde interviene nuestro Padre celestial, porque dice en Juan capítulo 3, 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El unigénito Hijo del Padre, el Señor Jesucristo, vino a la tierra, se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario para pagar la deuda que nosotros teníamos como consecuencia del pecado. ¿Y cuál era la deuda? La paga del pecado es muerte. Nosotros debíamos morir. Estábamos condenados. Había una condena sobre nosotros porque estábamos incluso destituidos de la presencia y de la gloria de Dios. Y Dios ama tanto al mundo que entrega a su único Hijo para que muera por nuestros delitos y por nuestros pecados. Quiere decir que Él nos sustituye. Él toma el lugar de cada uno de nosotros. Cuando creemos en Él y lo aceptamos como Salvador, Él toma el lugar de nosotros. Es decir, los que debíamos estar crucificados por nuestros pecados éramos nosotros, no el Señor Jesucristo, porque Él no pecó. Él es el único que no ha pecado. Él se mantuvo sin pecado alguno, tentado sí, pero sin pecado alguno. Y entonces Él nos reemplaza en la cruz del Calvario, toma nuestro lugar y paga por nuestros delitos y por nuestros pecados. Si nosotros aceptamos esta verdad que nos dice la Escritura, si nosotros creemos en esta verdad que nos dice la palabra, entonces comenzamos a ser nuevas personas, nuevas criaturas, como lo dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Dice, todas las cosas viejas pasaron. Es decir, ¿qué es lo nuevo que recibimos cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? Recordando nuestra condición, estábamos destituidos, estábamos condenados
y muertos por nuestros delitos y pecados. Pero ahora Dios muestra su amor y nos entrega al Señor Jesucristo. Y nosotros depositamos la fe en su sacrificio, en su muerte en la cruz del Calvario. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro Padre Celestial nos da un regalo, por gracia, un regalo, algo que no merecíamos. Y ese regalo a través de Cristo no es otra cosa de que somos salvos. Nos da salvación. Antes estábamos condenados, ahora somos salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de nosotros, por gracia, como un regalo del Padre, no por obras, para que nadie se gloríe. Ninguna persona, por sus propios méritos, por sus acciones, se puede ganar la salvación, porque todos, sin excepción, hemos pecado. Y si pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios, condenados, culpables y muertos en delitos y en pecados. Pero recibimos al Señor Jesucristo, tenemos fe en su sacrificio en la cruz del Calvario, y el regalo de Dios por esa fe en el Señor Jesucristo es que nos da salvación, porque por gracia sois salvos, ya no estamos condenados, ahora somos salvos. Lo primero que desaparece de nuestra vida pasada es la condenación, y ahora hay salvación, salvos por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Dios nos da gratis la salvación. Propósito, Dios nos da gratis la salvación. Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya no hay en nosotros ¿qué? Ya no hay condenación, muerte eterna, porque ahora hay vida eterna y no hay condenación, porque hemos pasado de muerte a vida. Las cosas pasadas, ¿cuáles son? La muerte, la condenación y la destitución de la gloria de Dios. Y las cosas nuevas, ¿cuáles son? La vida eterna, la salvación. Pero juntamente con la vida eterna y con la salvación viene Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Luego no estamos ya destituidos de la gloria de Dios. Ahora somos aceptados, recibidos por el Padre como hijos suyos a través del unigénito Hijo de Dios, a través de Jesucristo. Ahora no estamos destituidos, ahora no estamos condenados, muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora hemos recibido salvación, vida eterna, y somos adoptados como hijos de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nadie que no crea, que no tenga su fe en el Señor Jesucristo, puede llegar a afirmar que es un hijo de Dios. Si usted no ha creído en el Señor Jesucristo, usted está destituido de la gloria de Dios. Estamos muertos en nuestros delitos, están muertos en sus delitos y pecados, y hay una condena, hay una condenación en todas aquellas personas que no conocen, que no han recibido, que no han creído, que no han depositado su fe en el Señor Jesucristo. Pero para los que hemos recibido al Señor Jesucristo, a los que escuchamos su voz y le abrimos nuestro corazón y le decimos entra, sencillamente esas cosas pasan a ser viejas, esas cosas pasan a ser viejas, y ahora hay algo nuevo en nosotros. Somos hijos de Dios, no estamos destituidos de la gloria de Dios. Ya no hay ninguna condenación en nosotros. Ahora somos salvos y ya no estamos muertos, porque ahora tenemos vida eterna.
Y no solo eso, como hijos ahora tenemos un propósito. Jesús dijo en Juan capítulo 10, verso 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios coloca en sus hijos un propósito, y ese propósito a través de Cristo es que tengamos vida y la tengamos en abundancia, porque el deseo de Dios, la voluntad de Dios para con sus hijos es buena, agradable y perfecta. Pero eso solo ocurre en quienes aceptamos al Señor Jesucristo como su Señor, como el Señor y Salvador de nuestra vida. A los que le pedimos perdón al Padre por medio de Cristo Jesús de todos nuestros pecados, porque nos hemos arrepentido, hemos entendido que esas cosas, esas conductas que antes pensábamos que eran hasta correctas, ya no lo son, y que entendemos que ofendemos a Dios con ellas, y que ese pecado nos aparta de Dios, nos trae condenación, nos trae muerte, y entonces aceptamos a Cristo, recibimos vida, salvación, somos contados como hijos suyos y tenemos una vida con un propósito. Luego, mi decisión a partir de ahora es no solo ser, creer ser y disfrutar de ser un hijo de Dios, sino procurar en todo lo que yo haga el agradar a Dios. Yo ahora me propongo, porque soy un hijo de Dios, el no ofender a mi Padre Celestial. Llevar una vida que efectivamente a Él le agrada, entendiendo que el pecado me separa de Dios, que la paga del pecado es muerte y que sin Cristo estoy condenado. Ahora si peco, abogado tengo en el cielo y tengo el perdón de mis pecados si los confieso y me aparto de ellos. Pero en Cristo Jesús tengo una vida nueva, una vida que agrade a Dios y que agradando a Dios en todo lo que yo hago, comience a disfrutar realmente de lo maravilloso que es vivir, de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Porque el deseo más amado de Dios para con sus hijos es que prosperemos, que nos vaya bien y que tengamos salud. Les bendigo y nos vemos en la próxima lección. No se les olvide escribirnos a manos llenas iglesia@hotmail.com o mándenos un mensaje por WhatsApp. Cuéntenos que nos está escuchando y cuéntenos la impresión que a usted le ha causado el discipulado. Más 57 311 46 29 25 8. Les agradecemos su permanencia y les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias Dios, les bendecimos. Hasta pronto y que estén bien. Chao.